amigos de Sinopsis Film, sean bienvenidos nuevamente a un episodio más de su programa Conociendo Nuestra Fe en El Salvador. Les acompaña su servidora y hermana Laura Cruz, contenta de poder compartir con ustedes esta próxima media hora de programación. Les cuento que el día de hoy, si bien es cierto, vamos a conocer nuestra fe en El Salvador, pero con invitados internacionales. Desde Colombia nos visita en la casita de Sinopsis un sacerdote quien lleva ya casi aproximadamente los 20 años de este ministerio sacerdotal. Les cuento que él es predicador y asesor de Renovación Carismática Católica y también tiene un servicio en la penitenciaría de Chiquinquirá, Colombia. Estamos hablando nada más y nada menos de nuestro buen amigo, invitado y sacerdote, el padre Manuel Balbuena. Muy buen día, padre, ¿qué tal? ¿Cómo ha estado? Un gusto, sea bienvenido a El Salvador y a su casita de Sinopsis. Muchas gracias, Laura, y muchas gracias a todos los hermanos de Sinopsis por invitarme a su programa para que juntos podamos avanzar en el conocimiento de la fe y de aquel que la provoca, Cristo Señor. Y queremos saber, Padre Manuel, ¿cómo es que surge su vocación al sacerdocio aproximadamente 18 años atrás? Bueno, un poco antes, 18 años llevo de ordenado, más los 7 años de seminario. Ahí pues se originó una experiencia de fe a raíz de un seminario de vida en el Espíritu propio de la corriente de gracia de la Renovación Carismática Católica. Tendría 15, 16 años cuando el Señor me permitió tener esa experiencia. Empecé a caminar con los grupos de oración de la Renovación y a partir de ahí empezó a clarificarse ese llamamiento particular del Señor y mi opción vocacional por Cristo. Es decir, que Renovación Carismática Católica ha estado bien presente desde su juventud, padre. Sí, desde los 15 años hasta ahora. ¿Y cómo es que ya después de usted convertirse en sacerdote siempre sigue sirviendo dentro de esta comunidad y cuáles son los diferentes papeles o las diferentes funciones que usted realiza dentro de ella? El Señor ha sido muy bueno conmigo porque mi tiempo de formación lo pude desenvolver en un seminario que era profundamente de la Renovación Carismática, el Seminario Misionero del Espíritu Santo en La Ceja, en Antioquia, una iniciativa de un obispo que conoció la corriente de gracia y quiso empezar a crecer con ella y hacerla crecer en su diócesis en Sonsón, Río Negro. Hablo de Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo, de feliz memoria, que hizo varias creaciones, entre ellas la Asociación Sacerdotal Siervos del Espíritu Santo, y juntos hemos podido crecer en esa experiencia de bendición, de manera particular los misioneros del Espíritu Santo, para servir desde las distintas diócesis del país. Así fue como en Chiquinquirá pude llegar a asumir los criterios de la renovación dentro de la asesoría de la Renovación Carismática hace ya 18 años. Excelente. Y también queremos saber un poquito acerca de ese servicio que usted da a Renovación Carismática Católica. Sabemos que no solo es a nivel de su país, dentro de Colombia, sino que también fuera de ello, y es pues la bendición por la cual nosotros tenemos la oportunidad de poder compartir con usted hoy aquí en El Salvador. ¿Cuáles son esos servicios que usted da dentro y fuera de siempre Renovación Carismática Católica, pero fuera del país? Bueno, la verdad es que gracias a la experiencia de la renovación, desde que era diácono, cuando faltaba un año para mi ordenación sacerdotal, ya empecé a servir en muchos congresos en mi nación, en Colombia, y a partir de ahí pues empecé a predicar en distintas diócesis y después empecé a participar también de algunos eventos internacionales en Venezuela, en Bolivia, y de manera muy especial también en El Salvador, a través de la Asociación de la Divina Misericordia y María Rosa Mística en Santa Ana, que fue justamente el primer lugar en el que pude abrazar esta experiencia de bendición que, pues como digo, ya lleva prácticamente década y media en este país tan significativo para mí. Padre Manuel, ¿recuerda usted alguna experiencia a lo largo de las diferentes visitas que ha tenido a nuestro país, El Salvador, que le haya marcado definitivamente y que guste compartirla con la familia de Sinopsis? Laura, es que cada visita a El Salvador ha sido una verdadera epifanía. O sea, en cada momento hemos tenido experiencias de tanta gracia, de tanta bendición. Yo digo que yo he venido a El Salvador con el ánimo de evangelizar y he salido muchísimas veces evangelizado. En Santa Ana, en cada fiesta de la Divina Misericordia, siempre notaba nuevos visos de gracia del Señor moviéndose en esa casa, entre la gente. Pero si yo quisiera
decir dónde he encontrado mayor bendición en estos 13 años, yo puedo decir que en los amigos. He construido grandes amistades aquí, gente que es mi casa y mi familia, en los que me he sentido profundamente abrazado, con los que me he sentido profundamente amado. Y siento por eso que cuando llego a El Salvador, de cierta manera también llego a mi hogar. Entonces eso es invaluable para mí. ¿Qué otros países han tenido la oportunidad de ir a misionar, siempre predicando y siendo asesor de Renovación Carismática Católica? Bueno, en algunos lugares de los Estados Unidos, en Bolivia, en muchas oportunidades en Bolivia, particularmente en Cochabamba. Quiero muchísimo también a los hermanos de Cochabamba, sean benditos en el Señor. Algunas veces en Venezuela, hace ya unos cuantos años, y bueno, dentro de poco voy a tener una experiencia que estaba esperando hace mucho tiempo con los hermanos del Perú, en Lima. Entonces estamos en búsqueda también de ese momento de gracia. En Panamá también hemos tenido algunos eventos y hemos acompañado a ciertas expresiones de la renovación, sobre todo en realidad de peregrinación en Europa. La pandemia, hablemos un poquito acerca de este fenómeno que sucedió a nivel mundial. La pandemia, cómo nos afectó a nosotros a nivel de El Salvador y también en Colombia, me imagino que afectó muchísimo. Sin embargo, eso no nos impidió a nosotros seguir evangelizando y seguir proclamando la buena nueva. Y creo que también a través de las redes sociales, ese fue un buen medio que explotamos y los sacerdotes también explotaron para llevar la palabra de Dios. En su caso, Padre Manuel, ¿cómo fue este episodio de la pandemia en su vida y cómo, pese a esa dificultad que se nos presentó en nuestro contexto, en nuestra realidad, usted seguía llevando la palabra de Dios? La verdad es que la pandemia fue para mí un signo de Dios. Yo estaba, cuando empezó el momento difícil, sobre todo de los cierres y de las cuarentenas, yo estaba aquí, estaba en El Salvador, estaba terminando un retiro y fue muy difícil para mí salir del país hacia Colombia. De hecho, salí en el último vuelo que hubo en El Salvador, en ese vuelo de Copa, y ese mismo hecho de cómo llegué a mi país fue para mí todo un momento de gracia del Señor que me sacó con mucha gratitud. Yo salí muy agradecido de ese momento y le hice una promesa a Jesús. Le dije al Señor que no habría día mientras que hubiese todo este fenómeno tan singular para nosotros de la pandemia, no habría un día en que yo no adoraría su nombre y no celebraría su misterio. Y así se cumplió. Así que esa promesa hizo que de alguna manera, por lo menos en la diócesis de Chiquinquirá y con los servidores de la renovación, nunca cerráramos, porque estuvimos todo el tiempo adorando y todo el tiempo celebrando Eucaristía. Tenía una ventaja y es que al lado de mi casa había un gran césped, hay un gran potrerito y como no podíamos reunirnos en lugares cerrados por aforos, ahí sí podía colocar un altar y celebrar para los que estaban cerca, porque pues salía mucha gente pues por las ventanas de los edificios cercanos, y también para los servidores que se atrevían a llegar hasta ese lugar. Y fue una bondad, fueron días de mucha gracia, muchos días de consulta profética, de encuentro personal con Jesús, de sentirnos sostenidos por el Señor y de demasiado crecimiento. Creo que la renovación en Chiquinquirá nunca se sintió tan aferrada en un Pentecostés constante como en los tiempos en los que vivimos la experiencia de la pandemia y las cuarentenas. Y es que sin duda la pandemia creo que nos ha permitido tener como ese encuentro con Dios, ¿no? Nuevamente, si bien es cierto, diferentes parroquias, diferentes iglesias cerraron porque las leyes, por lo menos aquí en el país, ¿verdad? Así fueron, pero la fe se seguía viviendo, seguíamos profesando esa fe de que Cristo estaba vivo y confiamos en que los milagros aún existen y existen en la actualidad. Padre Manuel, también me gustaría recalcar el hecho de un sacramento que usted lo mencionaba, la Eucaristía diaria. Y yo creo que para nosotros, tanto servidores de las parroquias como para las personas que por X o Y motivo solo tenemos la oportunidad de asistir a la Eucaristía el domingo, el tener ese realce, o sea, ¿qué mensaje nos puede transmitir usted, Padre, para que nosotros seamos católicos, pero seamos católicos creyentes firmemente de la Eucaristía y de su poder en nuestra vida? Laura, dice el Concilio Vaticano II que la Eucaristía es la fuente y el culmen de toda la vida cristiana y no es simple doxa puesta en ese documento, es una realidad existencial.
Todo creyente que quiera permanecer en Jesús debe estar profundamente aferrado al sacramento del altar, tal como dice el Señor justamente en el discurso de las despedidas en el Evangelio de Juan, en el capítulo 15. El Señor elabora una preciosa parábola ante sus discípulos. Les dice: yo soy la vid y ustedes son los sarmientos. Si el sarmiento está unido a la vid, produce mucho fruto. Si el sarmiento se separa de la vid, se aleña y solo va a servir para el fuego. Y después termina el Señor esa parábola diciendo: sin mí no pueden hacer nada. El secreto de la vida cristiana, el secreto de un corazón enamorado, el secreto del ardor de la vida en Cristo el Señor se esconde en la Eucaristía y de manera muy especial en la adoración. Es muy importante que pasemos muchos tiempos con el amado, porque si la vida en la fe se traduce como vida del amor en Cristo, nadie ama lo que no conoce y no podemos conocer a aquellos con lo que no estamos. Y no podemos estar con Él si no compartimos espacios y tiempos con Jesús. Por eso, siguiendo la definición que dice Santa Teresa de Jesús de la oración, podríamos decir que la adoración no es otra cosa que estar muchas veces en trato de amor con quien sabemos que nos ama y nos espera en el sagrario. Allí encontraremos sin duda alguna una semblanza, una presencia física, tangible, amable, consolante y tierna del Señor que hace camino con nosotros. Y definitivamente que Jesús en Eucaristía nos espera con los brazos abiertos en las Eucaristías, en las horas santas, todo momento, en los momentos de cuando el Jesús sacramentado está expuesto en las diferentes capillas que son de adoración perpetua, en fin, Jesús ahí está con los brazos abiertos para cada uno de nosotros. Hay otro motivo que me gustaría platicar con usted, Padre Manuel, su servicio que usted da como capellán en la penitenciaría. ¿En qué consiste específicamente y cómo usted ve tangiblemente la misericordia de Dios en la vida de todas esas personas que le rodean? Es un ministerio que amo mucho. Ya llevo más de 10 años acompañando a los hermanos en la cárcel y la penitenciaría en Chiquinquirá tiene una característica muy curiosa, y es que ha venido cambiando de población a lo largo de su historia. Al principio en la penitenciaría de Chiquinquirá, que es de mediana seguridad, estaban los militares que habían tenido cualquier dificultad y estaban allá. Después empezó a ser una penitenciaría especial para tomar a los reinsertados en el proceso de la guerrilla. Luego llegaron aquellos que estaban haciendo parte del proceso de paz con las FARC. Y después llegaron la población civil, y cada una de esas poblaciones significaba un desafío pastoral diferente, porque los hermanos que venían de la experiencia de ser militar o de ser policía eran personas muy formadas y también formadas en la fe, con las que fácilmente podía empezarse un verdadero proceso de evangelización y hasta comunidades de oración. Pero cuando llegó el momento de hablar con los reinsertados o hablar con aquellos que entraban en el proceso de paz de las FARC, estábamos hablando de una población muy diferente, que no conocían nada del Señor, que muchas veces se les había incluso anulado la fe en el camino mismo de estas ideologías. Así que había que empezar de cero. Era un proceso de tabula rasa, de tablero limpio, en el que tenías que empezar a escribir letras nuevas con mucha sensibilidad y al mismo tiempo con mucho cuidado en el corazón de estos hermanos. Hoy en día, cuando llegan a nosotros, pues población civil, normalmente hermanos que vienen de otras penitenciarías, el proceso también es diferente, pero tal vez lo que me permite trabajar con más libertad en la penitenciaría son mis hermanos servidores de la renovación. Es imposible abrazar ese proyecto sin cada uno de ellos, porque la verdad es que, como lo hemos dicho 1000 veces, los verdaderos procesos de evangelización no se adelantan simplemente por un agente pastoral clerical, sino que debe ser profundamente protagonizado por la experiencia del laico. Si mi hermano laico no está al lado de su sacerdote, es imposible que el sacerdote pueda hacer nada, porque el sacerdote no tiene sino 2 manos. En cambio, si hay 10, 20, 30, 40 servidores, la misión se multiplica, la gracia crece, porque realmente, como nos ha dicho el Señor en la Escritura, es muy, muy, muy grande el campo de la mies y son muy pocos los obreros. Pero los obreros del Señor en realidad no son solamente los ungidos bajo el orden sagrado, ni siquiera los que han hecho los votos perpetuos en la comunidad,
para emprender una vida religiosa, sino todo bautizado. Es absolutamente necesario que todos los bautizados reconozcan su misión singular y específica en la iglesia y la desenvuelvan dentro de la catequesis, dentro de las visitas a los hogares, dentro de las experiencias con la pastoral familiar, dentro de las experiencias con la pastoral de la salud, dentro de las experiencias con la pastoral penitenciaria. Hay un campo enorme en el que los hermanos pueden servir y sus esfuerzos sin duda alguna van a permitir que el nombre de Cristo sea conocido y que el Señor llegue a salvar, a transformar y a levantar la vida de sus hijos. Y vaya tarea que tenemos todos los bautizados. O sea, aquí no es de dejarle la tarea únicamente al sacerdote porque él es el que lidera la comunidad, no, sino que la tarea es de todos los que hemos sido bautizados en la Iglesia Católica de ir y evangelizar, de ir a las periferias, como decía el Papa Francisco. Padre Manuel, ¿algún mensaje que nos comparta a las familias católicas que tienen la oportunidad de ver este episodio de Conociendo Nuestra Fe en El Salvador, de la importancia que es que seamos transmisores de la fe desde ese núcleo familiar? Porque sabemos que es desde el núcleo familiar en donde nacen las vocaciones. Así como nació su vocación al sacerdocio, así puede estar naciendo una futura vocación en otro de los hogares que nos está sintonizando. Así es, Laura. Yo, ¿qué les puedo decir, familia? Sean lo que deben ser. Ocupen el lugar que les corresponde en el corazón de Cristo. Aquí en El Salvador se han dado grandes iniciativas pastorales. Aquí hay una iniciativa pastoral que yo amo y que me sorprende siempre, el Movimiento de Encuentros Conyugales, que agrupa más de 18,000 parejas. Ustedes están haciendo una gran labor, pero todavía hay mucho por hacer. Y cada familia tiene el enorme compromiso de ser iglesia doméstica y escuela de virtudes para que en la intimidad del hogar se cree, se propenda para que la fe produzca sus resultados. La fe no crece en las parroquias. En las parroquias solamente se celebra la fe, porque la parroquia como tal es una institución de carácter artificioso, si se quiere, mientras que la familia es una institución natural. La fe nace como de su ontanar, como de un aljibe brota el agua, como de un pozo. Así también brota la experiencia de la fe madura desde la intimidad de la vida familiar, desde el papá y la mamá, que son capaces de dar a conocer, no solamente con la riqueza de sus palabras, sino con el poder de su testimonio, que Cristo está vivo, que Cristo está presente y que no vale la pena, sino que vale la vida. Definitivamente que vale la vida, y nos lo recuerda también nuestro santo salvadoreño, San Óscar Arnulfo Romero, a quien le estimamos mucho, y bueno, sabemos que nos acompaña y que intercede por cada una de las familias salvadoreñas. Padre Manuel, el tiempo se nos está agotando, pero no quiero despedirnos sin antes nos comparta la bendición. Señor de la luz y de la paz, Dios de la gracia y del bien, quiero alabarte y bendecirte, Señor, por todo lo que estás haciendo por tus hijos de este programa, Conociendo la Fe. Tus siervos de Sinopsis, mi Señor, están pretendiendo hacer camino de gracia contigo y tú los estás amparando, y estás amparando a todos los hermanos que día a día siguen esas transmisiones. Por eso te pido, mi Señor, que los cobijes con tu bendición, que les permita sentir la fuerza de tu gracia, el fuego de tu espíritu y la verdad de tu presencia, que hace nuevas todas las cosas, de tal manera que sus vidas caminen y transiten hacia ti, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchísimas gracias, Padre Manuel Balbuena, por acompañarnos el día de hoy, predicador y asesor para Renovación Carismática Católica. Gracias infinitas por realizar su misión aquí en nuestro país y por regalarnos unos minutitos de su tiempo también para transmitir este gran mensaje de misericordia y de amor de Dios a toda nuestra querida familia de Sinopsis Film. Finalizamos así nuestro episodio recordándoles que se suscriban a nuestro canal de Sinopsis Films, así que ya saben, en YouTube y también en las redes sociales nos pueden seguir. Ha sido una bendición poder compartir con ustedes. Que pasen un feliz día.